Ama. 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 Y ensancha el alma. 22:05 en toda la República Argentina. Miércoles de victorias. Quisiera que mi voz fuera más fuerte. Un poquito podemos estar contentos, ¿no? Con la moral alta. Escuchar en la mente y a la dormida. Baliza electoral en la provincia de Buenos Aires. Besitos al gordo Dan. Pero la coyuntura no da respiro. Javier Milei acaba de vetar el financiamiento universitario. Solamente repartidos, que solo se enseñaron el odio y la avaricia. Se viene, gordos, una movilización de las universidades. Estás en AM530 en el programa del Grito del Sur. Se llama Y si sale bien. Y por ahora viene saliendo. La operación técnica, Carlos Di Mare. En la puesta en el aire, Vicky Nardone. Ailén Pavón poniéndonos en el streaming. Viole Falco con las redes sociales. Que un importante abogado. Hoy un programón especial. Hablamos de la universidad y hablamos de Domingo Faustino Sarmiento con sus claroscuros. 11-3200-0530. Ahí nos podés mandar cualquier mensaje, una oda a Sarmiento, un insulto a su persona o tal vez una duda. Quédate del otro lado porque le pegamos derecho hasta las 24 horas. Esto es Y si sale bien, el programa del Grito del Sur en la radio de las madres. Y si sale bien, actualidad, arte y alguna que otra reflexión. Arte, arte, arte. He aquí el arte de este programa. Belén del Huerto, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estás, Jair? Muy contenta, la verdad, con tremendo fin de semana que tuvimos y con el batacazo en la provincia de Buenos Aires, que parece que el gobierno está medio descolocado, como que lo va asimilando todavía, pero la verdad contentísima. Quedó groggy Javier, que se photoshopea sus propias fotos para, bueno, replicar en las que sale lindo. Gabriel Reches, ¿cómo te va a vos? A mí me va muy bien. Un señor, creo que se llama Bogiano, me hizo descubrir lo que me gusta cagar en un balde. Mirá vos, bueno, los que cagan en un balde me parece que son los que te están cagando desde arriba de un balde. Hoy vamos a hablar de Domingo Faustino Sarmiento y sus claroscuros, ¿no? Porque uno lo tiene, primero te lo idealizan, Domingo Faustino Sarmiento, claro, el padre lo primero de la que educación, aprendes lo primero que aprendes. Vas a San Juan y chapó Domingo Faustino Sarmiento. Después te das cuenta que fue bastante hijo de puta, que lo cortó el cogote al Chacho Peñalosa, que terminó queriendo verter sangre de indio. Y después también te destrosquizás y empezás a ver que fue un personaje complejo. También sentó las bases del desarrollo económico y educativo argentino, discutió el rumbo del Estado. ¿Fue pro-chileno o no fue pro-chileno? Hoy vamos a hablar de todo esto. Me encanta porque está re bueno repensar la historia con esos claroscuros y también que los personajes que construyeron esta patria han tenido sus contradicciones y discusiones alrededor de qué patria querían, ¿no? Totalmente. Me quedé pensando un poco en la conjugación entera del verbo destrosquizarse. Sí. Como yo me destrosquizaría, vos te Os destrosquizáis, sí, ¿no? Hay que conjugarlo un día entero. ¿Qué necesidad de sacar el vosotros de la tabla de conjugaciones? Bueno, Rechis, hablando del idioma y lo que significan los sentidos, ¿qué nos trae para la fecha de hoy? Les traigo a una poeta argentina, nacida en el año 99, que se llama Nuria Suaya, que tiene un libro reciente que aborda la temática palestino-israelí, pero bueno, desde la perspectiva de ella y de su historia familiar. Excelente. Belén del Huerto, falopita de redes, lo que todo el mundo quiere a esta hora de un miércoles. Traemos el Club del Helicóptero en la voz y publicidad de Pampita. ¡Upa! Alguien está pidiendo helicóptero y no es Gabriel Reches en este programa. Sorpréndanse. Vamos a escuchar un temita musical y ya hacemos pasar a nuestros invitados porque Milei vetó la ley de financiamiento universitario y las universidades vuelven a las calles. Así que quédate ahí que ya arrancamos con este especial Full Educación de Y si sale bien.
en su pecho. La niñez de amor un templo te ha levantado y en él sigues viviendo. Y al latir tu corazón va repitiendo honor y gratitud al gran Sarmiento. Honor y gratitud y gratitud. Gloria a Dios, honra sin par para el grande entre los grandes, Padre del aula, Sarmiento inmortal. Gloria a Dios, honra sin par para el grande entre los grandes, Padre del aula, Sarmiento inmortal. Padre del aula, Sarmiento inmortal. Padre del aula, Sarmiento inmortal. Suena el himno a Sarmiento en la versión de Kevin Johansen, Pablito Lescano y Lito Vitale. Mirá qué joyita musical que rescatamos, porque hoy, edición full educación, vamos a estar hablando de los claroscuros de Domingo Faustino Sarmiento, pero si hablamos de educación no podemos dejar de mencionar lo que acaba de pasar con el veto de Javier Milei a la ley de presupuesto universitario que había sido aprobado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, una de las cámaras más hostiles que ha tenido el gobierno hasta ahora, y tenemos 3 invitados especiales para hablar de qué va a pasar si salen las universidades a las calles, cuál va a ser la respuesta de nuestro movimiento popular universitario. Está Carlos De Feo, secretario general de CONADU. Hola Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Che, gracias por venir. Está también Julia Benito, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Hola, Julia. Hola, ¿qué tal? Y también está Isabel González Puente, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA. Hola, Isabel. Buenas, gracias por el espacio. Che, gracias por venirse. El primer tema tiene que ver con esto: veto a la tan militada ley de financiamiento universitario, una ley que se tejió en articulación con muchos sectores de la sociedad, y respuesta de las universidades. ¿Qué implica el veto 3 días después de la elección y qué respuesta se espera del amplio movimiento universitario? Bueno. Métele, Carlos. No, nosotros ya prevíamos que esto iba a suceder. A mí me parece que el veto, el gobierno ya lo había dicho, ya lo había vetado el año pasado. Yo digo, después del veto a la ley de jubilaciones, el veto a la ley de discapacidades, la verdad, no veo por qué no iba a vetar la ley de educación superior o de financiamiento universitario, pero ya lo preveíamos, ¿no? Es un gobierno que está dando función a los manotazos. Me parece que después de la derrota del miércoles electoral no le quedaba más que continuar esto, y a nosotros obviamente que no nos queda más que seguir peleando y defendiéndola, porque yo creo que vamos a hacer un paro el día viernes en respuesta al veto, un paro sindical. Todos los sindicatos hoy decidimos el día viernes cerrar las universidades, y bueno, después conjuntamente con los estudiantes y con las autoridades y con el resto de la comunidad universitaria, creo que hay que volver a estar en la calle. Esta es una disputa que se dio desde el principio en la calle, la verdad, porque aquella marcha de abril, ¿no? Masiva. Sí, pero ¿sabe por qué? Fundamentalmente, y mira, el caso nuestro es muy claro en eso. No hay diálogo, es un gobierno que no dialoga. Entonces, cuando comenzamos nosotros, paritaria, 20 años tuvimos, aumentamos los salarios, lo blanqueamos, tuvimos ley de jubilaciones, convenio colectivo único en América Latina, formación gratuita, todo a lo largo de 20 años de paritaria con gobiernos de distintos signos, inclusive. Este gobierno la cerró, no hubo más diálogo. Entonces vos te queda claro que aquí la única disputa que queda, y yo me acuerdo que en esta radio me hicieron un programa, cuando comienza el gobierno de Milei, me dicen, ¿y cómo ves la paritaria? Y la veo en la calle, no veo otra disputa que no se dé en la calle. Me parece que es el lugar donde tenemos que estar, porque más allá de que el veto sea rechazado, después la tiene que reglamentar,
es un gobierno que la ley de financiamiento educativo, la ley de te la va a congelar, te la va a cajonear. La tiene que reglamentar, y te digo algo más, uno de los sectores más golpeados junto con los trabajadores estatales, con algunos gremios industriales, el sector de los trabajadores universitarios. Hablo como juez y parte porque también soy trabajador universitario y la verdad uno de los gremios más fajados, uno de los sectores más atacados por este gobierno. La pregunta también viene por cuál es el rol entonces ahora del movimiento estudiantil. Un movimiento estudiantil que tiene un músculo federal, que creo que en aquella marcha de abril se expresó, pero que también tiene una tradición de organización en las casas de estudio. Sí, definitivamente la jornada que tuvimos el día de hoy fue una muestra de eso, si bien nosotros ya sabíamos claramente que había una amenaza del presidente por vetar la ley, y no es que nosotros confiamos ciegamente en que esta ley iba a resolver todos los problemas que tenemos hoy los estudiantes, los trabajadores de nuestras universidades, sí sabíamos que mostrando fuertemente un hecho visible y contundente, como lo hicimos, gracias, en la Plaza de Mayo, teníamos una mayor posibilidad de instalar esto en la sociedad, que vuelva a ser de esos temas que embanderan a las comunidades no únicamente de estudiantes, docentes o familiares, sino que a todos aquellos que sueñan también con acceder a la universidad pública y que confían en ella como una herramienta de movilidad social ascendente, como el futuro de sus propios hijos y como aquello que tenemos que defender, porque es también la herramienta que nos va a dar a todos la posibilidad de tener una situación mejor en nuestras vidas. Al mismo tiempo pienso, Isabel, que la marcha de aquel abril, para los tres, ¿no?, tuvo una fuerte impronta de empuje desde el Consejo Interuniversitario Nacional, ¿no? Los rectores, las autoridades, si bien el movimiento universitario, por supuesto, los sindicatos docentes que estuvieron a la cabeza de la lucha, hubo un acompañamiento desde la institucionalidad que no suele verse, por lo menos en la historia de un movimiento universitario muy dinámico por abajo y bastante conservador por arriba. ¿Qué capacidad ves ahora de que las fuerzas vivas que hacen política en la universidad puedan traccionar a las autoridades para que vuelvan a jugarse a la movida de calle? Sí, yo creo que como decían antes y como demostró el movimiento estudiantil durante todo el año pasado, cuando el gobierno nos busca, nos encuentra a los estudiantes. El año pasado, cuando se discutió el veto, hubieron acciones masivas en todo el país, respondimos rápidamente a eso y durante un mes logramos instalar la discusión del presupuesto universitario, porque en particular no solamente esta ley plantea el financiamiento para los salarios de los docentes, sino que también, por ejemplo, plantea un aumento de la beca Progresar, que está congelada desde hace un año y que es la herramienta que permite que no solo estudiantes universitarios, sino estudiantes del nivel obligatorio, también de estudiantes de nivel secundario, puedan seguir estudiando. Entonces, este ataque hacia la ley del financiamiento es un ataque, en definitiva, también hacia la posibilidad de que quienes no tienen la posibilidad históricamente de acceder a la universidad lo puedan seguir haciendo, que gracias a las distintas conquistas que se dieron desde el movimiento estudiantil. Y me parece que, bueno, que mañana un poco tenemos el desafío como estudiantes, como centros de estudiantes, de llenar de discusión nuestras universidades, de poder pensar entre todas las comunidades educativas, pero en particular desde nuestro rol estudiantil, cuál tiene que ser el aporte que hagamos en esta pelea, que para nosotros además no es aislada, sino que justamente, como decían antes, sea en un marco de un ataque general hacia todo aquello que los argentinos y argentinas consideramos que hace a nuestra identidad como país, que es la educación pública, la salud pública, y que si hay personas con discapacidad puedan recibir una pensión digna y no que sean discriminados o discriminadas o golpeados como propone este gobierno. Entonces me parece que de cara a las semanas que se vienen lo que tenemos que poder construir es que esto no es algo aislado que está pasando ahora. La gente rechaza este modelo, como sucedió el domingo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, donde el mensaje más claro fue el hartazgo hacia la situación económica y social que estamos viviendo en nuestro país y en el AMBA en particular. Y creo que el desafío de esta semana es no solamente plantear la discusión sobre las universidades, sino plantear más integralmente todos estos ataques que está habiendo hacia la educación, la salud y hacia todo lo que creo que a los argentinos y argentinas nos da orgullo. Después, cómo eso tracciona a las autoridades universitarias, me parece que eso que va a depender de la fuerza que tengamos como estudiantes de organizarnos y de poder plantear un plan de lucha, que creo que lo importante es que no nos aísle dentro de cada una de nuestras instituciones, sino que por el contrario vaya a hablarle a la sociedad, porque la sociedad no avala esto. La sociedad ya dijo muchísimas veces que no está de acuerdo con que se financie la educación y la salud pública, sino por el contrario con que funcione mejor y que funcione para las grandes mayorías. Y ese es el aporte que tenemos que poder hacer como movimiento estudiantil de cara a mañana, que que por ejemplo en varias facultades de la UBA tenemos asambleas para discutir el plan de lucha, de acciones, y en todas las universidades nacionales para eso, para poder poner en pie un plan unificado. Okay.
Tengo una consulta. ¿Hay, digamos, posibilidades, como dijiste, de que no estar a veces tan para adentro, de esa lucha universitaria, que a veces es difícil trasladar o empatizar, excepto obviamente la oportunidad de la marcha universitaria, esa gran marcha que fue muy transversal y que interpeló de varias maneras, también de formas creativas que los estudiantes, docentes y no docentes, interpelaron a la sociedad para que se dé. Pero cuando hablas que a veces no estar tan para adentro, es decir, optar otras opciones que no sean la toma, por ejemplo, de las universidades e ir más a las calles, o se están planteando también la posibilidad de tomar las facultades? Sí, yo creo que tenemos que discutirlo, justamente por eso mañana tenemos instancias de discusión con el conjunto de la comunidad educativa para evaluar justamente cuál creemos que es la mejor estrategia como estudiantes. Sí creo que un balance que hacemos del año pasado es que lo importante es dar un mensaje y organizar al conjunto de la sociedad y no pensar que el conflicto universitario es un conflicto aislado, porque es esto, hay una cuestión muy estructural que es una crisis económica y social que va creciendo, hay un desfinanciamiento particular hacia la educación y la salud pública, y no solo la educación universitaria, sino la educación en todos los niveles. Digo, el desfinanciamiento hacia las provincias, que hoy en día estamos viendo en Argentina, hace que la educación secundaria, por ejemplo, la educación primaria, esté cada vez peor, y que no solamente los docentes cobren mal, sino que a los pibes se les caigan los techos arriba, que no tengan su comida garantizada, como es una cuestión mucho más estructural. Obviamente ninguna medida está descartada, porque depende de la potencia y lo que deliberemos como estudiantes, pero sí nos parece que nuestro desafío, y como un balance y un aprendizaje del año pasado, es que lo que no podemos hacer es que esto implique solo discutir el conflicto universitario, cuando es una cuestión mucho más estructural y cuando el conjunto de nuestro pueblo lo identifica de esa manera, porque de la misma manera que el conflicto universitario genera la empatía y el apoyo de toda la sociedad, que caen a palos de los jubilados todos los miércoles, también lo genera, y también genera un fuerte rechazo. Entonces me parece que tenemos que poder empezar a hablar de que todo eso forma de un mismo plan económico, y que eso es lo que rechazamos como sociedad argentina. Y no también es casual que se dé en un clima electoral caracterizado por el revés que tuvo el gobierno, y por supuesto que el conflicto universitario se va a dar en ese marco. Yo te quería preguntar, Carlos, sobre la herramienta del paro, ¿no? Y la contradicción a la que te lleva este gobierno, porque por un lado el paro ha sido tradicionalmente la forma en que los trabajadores organizados pudieron expresar sus diferencias con las patronales. Hoy en día el objetivo del gobierno es cerrar las universidades, entonces la idea de un paro que detenga las actividades también entra un poco en contradicción. Al mismo tiempo uno se pregunta: ¿qué tan dispuesto estás a seguir sosteniendo a costa de la pérdida del salario tu puesto de trabajo? ¿Cómo se dan estas discusiones? Yo creo que esta es una discusión que no es válida, ¿no? Discutir el vaciamiento de las universidades. Mirá, las universidades suben un agravio de parte del gobierno en varios aspectos. El primero, el más obvio de todos, el recorte presupuestario, que tiene que ver con el déficit cero, toda esta cuestión. El segundo, terminar con una institución que claramente en un modelo de país que nos propone hoy la Libertad Avanza no tiene sentido. Tener una de las tres sistemas universitarios que junto con la ciencia y técnica, porque a veces eso también hay que pensar, ¿no? Están fuertemente ligados. Que es uno de los tres más importantes de América Latina, que tiene un prestigio mundial, que ha sido capaz de innovaciones y desarrollos tecnológicos muy, muy importantes, y que en que en muchos puntos ha sido de punta en el país. Obviamente que un país agroexportador, exportador de materias primas, desindustrializado, esa estructura es un gasto, claramente para ese modelo. Y tercero, y yo creo que aquí está también lo muy importante, decía compañera recién, el tema del ataque a la educación como en general, no solamente a la universitaria, porque el desfinanciamiento y la caída de la educación pública en general en todos los niveles es terrible en todas las provincias, con el desfinanciamiento, bueno, los recortes salariales, en fin. Yo creo que en ese marco la principal agresión que está sufriendo el sistema universitario claramente son estas políticas. ¿Qué significa la universidad? Decía recién, la universidad significa la posibilidad de ascenso social, la universidad es la democracia, la universidad en estos 40 años de democracia con claroscuros y con profundas discusiones internas, hoy la universidad está expresando un modelo de país que se enfrenta totalmente al que nos propone la Libertad Avanza. No con por soberanía,
Digo, sí. No por nada, en las redes sociales abundan también una cantidad de salidas rápidas que te dicen, mirá el coche del profesor universitario y el coche que compré yo con 3 meses de criptomonedas, ¿no? Claro. Hay algo de lo inmediato, el consumo agónico, de la carrera contra uno mismo, que también se juega, y creo que es parte del discurso de Milei, ¿no? De desprestigiar todo este acumulado que el pueblo argentino ha construido de hace 200 años. La Universidad de Córdoba es más vieja que la propia institucionalidad de la provincia de Córdoba. Y el individualismo también, ¿no? Porque lo que proponen no es una salida para uno mismo, ese yo poderme comprar el auto, es decir, bueno, yo tengo este dinero porque me esforcé más que nadie más. Es pensar que los 10, 15 años de formación de esos docentes, que muchas veces estudian formaciones larguísimas, que no es una carrera sencilla que vos salís y estás dando clases, como a veces parece que tienen la idea, sino que son trabajos altamente calificados y de profesionales que realmente si no se están perdiendo dentro de nuestro país. Yo, hablándolo mucho, que yo soy estudiante de ciencia también, me parece que si pensamos en desperdiciar ese capital humano que en nuestra universidad gasta tantos recursos en formar y después no aprovecharlos para el desarrollo científico y tecnológico de su país, realmente es una pérdida para el mismo. O sea, si están pensando en un crecimiento con o sin divisas, lo que tienen que pensar es en cómo van a generar esa riqueza a partir del capital que nosotros ya estamos generando. Y hoy tenemos a los científicos más importantes de nuestra región para hacerlo, y se están perdiendo porque toda esa repatriación que nosotros llevamos adelante desde el 2003 en adelante va a ser perdida completamente, y eso lo vemos hoy. Entonces, incluso esas personas más individualistas necesitamos poderles decir que ellos mismos, su propio futuro, sus propias clases están viendo afectadas porque no tienen docentes, porque no tienen la salida laboral que se merecen sus carreras, porque este gobierno las está ajustando. Entonces, en una mirada colectiva y también en una mirada individual como son las que ellos tienen, hoy nos vemos perjudicados todos y todas, estudiantes, trabajadores, docentes, no docentes. Es realmente un ataque a la comunidad en su conjunto, y por eso es que se ve esta marea generacional y que se ve atravesada por todos, me parece, y como lo hizo el año pasado tan fuertemente, y es un reclamo que para mí le pega fuertemente al gobierno de Milei y por eso le temen. Perdón, Belú, ahí te dejo, pero la quiero picantear un poco porque en la mayoría de las cosas estamos de acuerdo, vamos a estar todos en las calles, vamos a estar todos combatiendo este gobierno. Me preguntaste, no te lo contesté, por eso pero la quiero picantear. Sí. A partir de lo que traías vos, que tiene que ver con la integración del sistema de ciencia a un proyecto de nación, nacional y popular, y la gran discusión de fondo tiene que ver con la autonomía universitaria, ¿no es cierto? Un proyecto de país realmente nacional y popular. ¿Tiene universidades autónomas o tiene universidades que obedecen al poder político que planifica el desarrollo de ese país? No, tiene que tener universidades autónomas, claramente. Lo que pasa es que la autonomía no es neutralidad. Y la autonomía es, yo siempre digo que esta respuesta que ha dado el sistema universitario, la Argentina ha tenido en 40 años de democracia y antes también, ha tenido, pero en estos últimos 40 años ha sido plena la autonomía, los preceptos reformistas, el cogobierno, estos han funcionado. Yo era estudiante con la dictadura militar, con 2 dictaduras militares, no había, la universidad estaba intervenida. Yo creo que la autonomía no implica de ninguna manera neutralidad, y la autonomía obliga a una institución como es la universitaria a expresarse políticamente. Yo creo que cuando hoy la universidad hizo esas grandes marchas, toda la pelea que dimos el año pasado y la que estamos dando este año, tienen que ver con la intervención de la universidad como institución en esta disputa, no partidaria, pero sí claramente política. Cuando la universidad se para y se enfrenta a los recortes, cuando se para y se enfrenta al ajuste presupuestario, a la caída de los salarios de sus trabajadores, también está expresando un modelo de país distinto. Yo creo que esto es vos podés decir, bueno, pertenece a un Estado y el Estado le diría qué es lo que la universidad tiene que hacer. Yo siempre prefiero y creo, como universitario, como nosotros creemos en la democracia, en la discusión de las ideas, en el pensamiento crítico, y me parece que el convencimiento político es mucho más fuerte, más claro, y te permite avanzar en política hacia caminos mucho más provechosos que una imposición de un gobierno, sea cual fuere. Y te digo, ¿no? Y me preguntabas lo de los paros. Si no hubiera sido por los paros, este problema hubiera perdido visibilidad. Nosotros lo levantamos a través de los paros. ¿Podemos hacer un paro de 2 días? Bueno, perdimos 2 días de clase. Lo que este gobierno está esperando es que perdamos todos los días de clase. Si no fuera por los paros, seguiríamos trabajando 14 horas abajo de la luz del sol. Claro. Sumate, Belu, con una más. No, que pienso también en cómo interpelar a, por ejemplo, estudiantes universitarios que
nada, se ven afectados por este ajuste brutal, ¿no? Hablaban sobre el desfinanciamiento de las becas Progresar, algo que, digo, a muchas personas les ha permitido cursar materias, digo, porque hay que trabajar y estudiar a la vez, y me imagino que en este contexto más de uno debe tener 2 trabajos, ¿no?, de los estudiantes. Pensándolo un poco así, también muchos en la marcha universitaria del 2023, especialmente los varones jóvenes que votaron a Milei, también se vieron ahí interpelados, ¿no? Porque, bueno, yo estoy estudiando en la universidad, y es también una forma, creo que, de conquistar para este lado, digo, a muchos de esos jóvenes decepcionados que se vio en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que evidentemente o no fueron a votar o cambiaron su voto, ¿no? Porque hay que pensarlo demográficamente después de leer un poco ese voto, ¿no? También pensando en las universidades del conurbano, en esa también esas universidades que son al servicio también de sus territorios, ¿no? Cómo hacer una estrategia ahí para lograr que toda esta frustración se canalice en la lucha contra este veto y con la lucha aparte de todos los sectores sociales que están afectados por este gobierno. Bueno, yo creo que hay una gran tarea en volver a representar, ¿no? Es un desafío que asumimos, en particular nosotras que somos presidentas hace casi exactamente un año, hace un par de días, lo asumimos con el compromiso de la organización de los estudiantes, ya sabiendo que se venía un gobierno de Javier Milei como el que efectivamente se vino, y que teníamos una generación de jóvenes muy desencantados con la política en general, en base a gobiernos que lo han ido decepcionando una y otra vez, y lo que necesitamos poder conseguir es que esos pibes que hoy están desencantados con este modelo político no se desencanten de la política en general, porque la política es transformadora y es la que le consigue los derechos después a estas personas para que puedan vivir mejor y para que tengan un futuro al cual anhelar. Esa felicidad de ese pueblo y de esos jóvenes es la que nosotros tenemos que salir a buscar, y eso es vía el diálogo, vía la propuesta, vía también la representación clara y directa hacia ellos de que sus demandas van a ser respondidas, y en un marco electoral, como estábamos hablando también, en base al triunfo que tuvimos en la provincia de Buenos Aires y que espero también tengamos en octubre de este año en las elecciones nacionales, tiene que verse representado también en las políticas que se lleven adelante en el Congreso de la Nación. Necesitamos representantes que hoy lleven adelante no solamente nuestras propuestas con la ley de financiamiento universitario, sino que después no se den vuelta, como lo hicieron algunos en el veto a la ley por los jubilados. Eso no puede seguir sucediendo. Esa es la apuesta que tenemos que hacer los jóvenes, las demandas que hoy tenemos que llevar a nuestros representantes para que no vuelvan a suceder hechos de estas características, que son los que decepcionan a los jóvenes después y los desencantan del movimiento estudiantil. Esa es la manera de volver a representarlos, no solamente volverlos a enamorar, que es esta idea que viene dando vueltas, sino ser los representantes que ellos se merecen y llevar adelante las políticas que necesitan. Yo estoy con la de enamorar igual, a todo el que me dice esa, yo sigo en la de la enamorar. Representar y enamorar, las dos cosas, un poquito de lo irracional se juega, de que te enganche. Pero hay que ser algo. pasional también. Obviamente, hay que canalizar esa pasión, un poquito racional, pero un poquito de lo que no se explica. Las dos. Bueno, Isabela, cerrame con convocatorias, cómo se viene el proceso de lucha, cómo se están organizando, contabas que hay asambleas, ¿qué se viene para los próximos días? Sí, eso, en principio mañana hay asambleas en distintas facultades de la UBA, bueno, en Fila en particular a las 6 de la tarde, si hay algún puaner perdido por ahí, lo invitamos a que se sume a la asamblea del CEFIL, en el Pino de Puan, como debe ser, y si somos muchos, cortaremos la calle como hacemos también. Y bueno, y vamos a discutir un plan de lucha de cara a la semana que viene, entendiendo que es fundamental ocupar las calles el día de la movilización, pero también generar ese clima de movilización previo para que efectivamente ese día llenemos las calles, y esto, y creo dejando en claro que esto no es una cuestión aislada, no es que el gobierno solo ataque a los universitarios, más allá de que claramente hay un ataque particular contra la universidad por todo lo que decían antes de lo que representa y de lo que significa para la identidad del ser argentino también, tiene que ver con un modelo económico donde la ciencia, la soberanía, la salud, la educación, todo lo que hace de nuestro país lo maravilloso que es, no tiene lugar. Y todo eso es para beneficiar a las mismas personas de siempre que en medio de la crisis económica que estamos viviendo se enriquecen a costa de los argentinos y las argentinas. Así que el plan de lucha lo definiremos un poco mañana, pero bueno, nos parece a nosotros que el eje central es eso, es sacar el conflicto a las calles, es que no pase como si nada, y el día que se trate esta ley, llenar las calles para que los diputados y diputadas que el año pasado eligieron traicionar el voto popular que los puso ahí, sepan que esta vez eso no les va a ser gratuito, como se demostró el domingo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Bueno, tenemos la tarea de que eso este año no sea gratuito, y obviamente como decía recién mi compañera, de llenar también el Congreso de personas que efectivamente le hagan honor al lugar en el que lo pusieron los argentinos y las argentinas. Si hubo veto, habrá marcha.
Si hubo veto, habrá marcha y habrá paro. Y organización estudiantil, ante todo, también. Y seguramente, gloriosa tradición del movimiento estudiantil argentino que ha transformado en nuestro país y Latinoamérica también. 22:34, muchas gracias por venirse a los tres. Estuvimos hablando con Carlos De Feo, secretario general de la CONADU, con Julia Benita, presidenta del Centro de Estudiantes de las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y con Isabel González Puente, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras. Dos presidentas y un secretario general, Belén, que altísima jerarquía. Yo fui presidente del Centro de Estudiantes. Bueno. Yo también me derrocaron. ¿Te derrocaron? Junto con Isabelita. Una historia hermosa. Contale en un minuto. No, yo era presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales de La Plata y bueno, cuando vino el golpe, primero me empezaron a perseguir cuando la onda Talagán en el 75 y en el 76 directamente cerraron la facultad y bueno, muchacho, anda a tu casa. Seguimos en Y si sale bien el programa del Grito del Sur. Quédate que cuando volvamos vamos a hablar de los claroscuros de Domingo Faustino Sarmiento. Ya están bardeando ahí en el chat. Esperen un poco escuchar al entrevistado, viejo. Los claroscuros de Domingo Faustino Sarmiento. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Somos los engranajes de una máquina infernal, somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Llega la noche y nos hacemos la gran pregunta. ¿Y si sale bien? Un encuentro catártico a mitad de la semana. ...22:38 en toda la República Argentina... ...y te prometí que vamos a hablar de un tema más que especial... ...porque estamos en la Radio de las Madres... ...yo estoy con una remera, ustedes no me ven... ...pero del restaurador Juan Manuel de Rosas... ...y 11 de septiembre, el día de mañana... ...un día muy especial en la historia del mundo, ¿no? Osama Bin Laden, Salvador Allende y Domingo Faustino Sarmiento. Y hablé con mi amigo David Pizarro Romero, columnista de este programa. Le dije, necesito un historiador que me hable de la complejidad de Domingo Faustino Sarmiento, porque
primero tiene la mirada de Domingo Faustino Sarmiento, honor y gratitud, el padre de la patria educativa. Después tiene la imagen, cuando se empieza a politizar uno, del tipo que le corta la cabeza al Chacho Peñalosa pidiendo que viertan sangre de gaucho y de indio en nuestras tierras. Y después también entiende que fue el tipo que cimentó parte del Estado argentino, pero como no tenemos ni idea del tema, necesitamos traer a alguien que sí sepa, y invitamos a Rodrigo Reynal, que es investigador y divulgador de historia, que forma parte de la Cátedra de Historia Argentina y Americana en el Instituto Joaquín B. González, y que además es comunicador. Recomiendo su canal de YouTube. ¿Qué hace, Rodrigo? Bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, che, bueno, arranquemos por esto, por la complejidad de Sarmiento. Te sumo una más, que dijiste el 11 de septiembre. Sí. Se muere también Fujimori, Alberto Fujimori, en Perú, y también un 11 de septiembre, creo que un año después o 2 años después, se muere Abimael Guzmán. No, sacamos mañana ese posteo, el camarada Gonzalo y Alberto Fujimori, el chino. O sea, tenés ya un montón de eventos, por lo menos en el continente americano. No, un día movidito, cuanto menos. Habría que investigar qué onda en África, Asia, Europa. Seguro hay. Seguramente algo con el 11 de septiembre debe haber. Bueno, ¿qué onda? Digo, desde una perspectiva, estamos en la Radio de las Madres, de una perspectiva nacional, popular, revolucionaria, peronista, antiimperialista, ¿qué mirada podemos construir de los claroscuros de Domingo Faustino Sarmiento? Bueno, vos lo dijiste, es un personaje con muchos claroscuros. Siempre viste como que hay varias frases hechas en relación a Sarmiento. Una es esa, que es un personaje muy complejo. Que en realidad es una frase hecha en relación a la historia. Sí, en general. Es un latillo, es muy complejo. Y lo otro que también se señala mucho cuando se habla de Sarmiento, y que en mi opinión se señala con mucha razón, es que tanto quienes lo critican como quienes lo alaban, lo hacen muchas veces sin leerlo demasiado. Bien. Y quizás tomando por ahí algunas cuestiones que sí son muy conocidas, no sé, por ejemplo, la famosa frase no ahorre sangre de gauchos, ¿no? Quienes lo critican, o esta idea de padre del aula, Sarmiento inmortal. Recién, mientras esperaba, escuchaba la versión de Damas cumbia Gratis. De Damas Gratis, de la marcha de Sarmiento, que no sé si se sigue cantando, pero digo, por lo menos cuando yo fui al colegio era una de las canciones fijas. Pero sí, es un personaje muy complejo, porque tengamos en cuenta que Sarmiento nace, crece, se forma y, digamos, le toca entrar a la escena política argentina a lo largo de todo un siglo que es por demás complejo, que es el siglo XIX, ¿no? para la historia argentina. Él nace en 1811, que es un año después de la Revolución, y muere en el 1888, con lo cual podemos decir que vivió todo el siglo XIX, un siglo de muchas transformaciones, un siglo extremadamente violento. No porque el siglo XX no lo haya sido, pero bueno, el XIX, en un proceso de formación de guerras de independencia, una guerra civil larguísima en el caso de Argentina y de los otros países también de la región. Y eso también de alguna forma va moldeando la figura de Sarmiento y va moldeando el accionar. Pero como bien dicen, es una persona en la que se pueden encontrar distintas facetas. Yo lo que me parece, una cosa que me parece interesante de Sarmiento es que, a diferencia de los Mitre, de los Avellaneda, de los Juárez Selman, es un tipo que nace en una chocita, en un pueblito de San Juan, ahí o sea, para eso chapó, meritocracia en serio, ¿no? Porque siendo Anchorena cualquiera llega lejos, siendo Luro o Pueyrredón cualquiera llega lejos, siendo Sarmiento en una casita humilde en lo profundo de San Juan. Bueno, es un meritócrata en serio. Es cierto, no pertenece a la oligarquía. De hecho, también muchas veces se dice que esta idea de civilización y barbarie, que es algo que esta disyuntiva que él plantea, es algo que también se puede aplicar a él, ¿no? Porque es un hombre que también representa lo bárbaro, si se quiere, en sus modos y también en la forma de expresarse, no solo de los gauchos, sino de los indígenas, de la comunidad africana, de los negros, pero también la civilización, en el sentido de que él va a proponer una modernización de Argentina, y en cierto modo, por lo menos durante su gobierno o durante las ocasiones en las que le toca ejercer funciones, tanto antes de ser presidente como después, va a aplicar algunas de esas ideas. Y te digo más, vos recién mencionabas a Mitre y a Avellaneda. Muchas veces la historia nos
cuando nos habla de ese periodo. Sí, hace Mitre, Sarmiento de Avellaneda. Mitre, Sarmiento de Avellaneda, que se suele presentar como las presidencias fundacionales o la organización del Estado, que eso es cierto. Pero lo que siempre se suele decir es que, o por lo menos se presenta todo ese periodo como un periodo homogéneo, ¿no? Como exento de discusiones o de contradicciones hacia adentro de ese grupo, de esa elite gobernante. Y justamente una de las personas que más va a plantear esas contradicciones va a ser Sarmiento. Plantealas. ¿Cuál era el debate de la época? Si hoy era el peronismo contra el antiperonismo, si 100 años antes fue el irigoyenismo contra el antiirigoyenismo, ¿qué se discutía ahí? No en ese punto, digamos, sí va a haber muchas cuestiones en común, muchos puntos en común, pero Sarmiento, por ejemplo, recién mencionábamos a Mitre, va a estar completamente enemistado con Mitre, a pesar de haber sido funcionario del gobierno de Bartolomé Mitre, y luego, digamos, cuando él ejerce la presidencia, la mayor oposición va a estar dentro de las filas del mitrismo. Sí, porque te hago una pregunta, ¿hay una dimensión como de cero cinismo, como una mirada moral de un tipo que en lo bueno y en lo malo creía fervientemente en lo que proponía como proyecto de país? Yo creo que sin dudas creía fervientemente en sus ideas. Si algo no se le puede cuestionar a Sarmiento es la firmeza en sus ideas, muy expresadas sobre todo a través de la pluma. Primero, no podemos olvidar que Sarmiento, antes que político, antes que involucrarse en la política, fue escritor, fue periodista. Por eso yo mencionaba al principio lo de que no se lo suele leer mucho, ¿no? No solamente desde el rol del periodismo, tanto acá en Argentina como durante su exilio en Chile, sino también escribiendo, ¿no? Tiene varias crónicas, recuerdos de provincia, bueno, obviamente Facundo, crónicas de viajes. Y ahí justamente en su palabra y en su pluma es donde... por eso la canción de Sarmiento, el himno a Sarmiento, ¿no? Dice con la espada, con la pluma, la palabra. Sarmiento se mete más en la escena política, un poco también llevado por las circunstancias, por esa oposición tan ferviente, casi obsesiva por momentos, que va a ejercer desde el exilio al gobierno de Rosas. Él se exilia en Chile, donde se va a involucrar muy activamente en la política chilena, va a ser funcionario chileno. Eso es algo que incluso lo diferencia del resto de todos los intelectuales o políticos que se van a exiliar durante el gobierno de Rosas, muchos en Chile, otros en Montevideo, en Uruguay, algún que otro en Río de Janeiro. ¿Sarmiento conspira para darle la Patagonia a los chilenos? Bueno, mirá, ahí justamente es una de esas grandes contradicciones. Ahí ya es un límite. Una cosa es matar gaucho, no, mentira. Pero Sarmiento, una de las miradas revisionistas dice que Sarmiento puja para que Chile se apropie de los territorios patagónicos. Sí, efectivamente. Bueno, de hecho, Chile en 1843 ocupa el estrecho de Magallanes. Digamos, uno de los sustentos son declaraciones de Sarmiento relativizando la soberanía argentina sobre esos territorios. Algo que después él, cuando ejerce la presidencia, no solamente va a decir, bueno, yo era funcionario chileno, que estaba un poco lo podemos un poco matizar desde ese lugar, sino que también va a ir más allá, se va a desdecir, se va a arrepentir, va a reclamar la soberanía, va a defender la soberanía argentina sobre la Patagonia, al punto que le va a pedir a Rosas, a su archienemigo Juan Manuel de Rosas, que le envíe documentación que le servía para confirmar eso. Rosas se había llevado copias a Inglaterra por triplicado, por cuadruplicado, y se las manda en encomienda. Y algo también muy importante en relación a estas contradicciones, ya que estamos hablando de la Patagonia, Sarmiento va a ser el último funcionario argentino. Él estuvo durante mucho tiempo tanto siendo funcionario chileno como acá, como funcionario argentino, antes de ser presidente, en Estados Unidos. Sarmiento como presidente va a ser el último presidente que va a presentar reclamos al gobierno de Estados Unidos por el ataque de la Lexington en 1831 a las Islas Malvinas. El ataque que inaugura la expulsión de la población argentina originaria. Esto es un hecho que cuando hablamos de Malvinas muchas veces se suele obviar, porque obviamente el reclamo es a
el Reino Unido de Gran Bretaña, pero justamente, como bien vos decís, el hecho que marca la usurpación es el ataque de Estados Unidos, la invasión que hace Estados Unidos, y a raíz de ahí se rompe la relación diplomática, el vínculo bilateral entre Estados Unidos y Argentina, y los distintos gobiernos, sobre todo Rosas, estando a cargo de las relaciones internacionales, van a presentar constantemente demandas al gobierno de Estados Unidos, pidiéndoles una especie de resarcimiento económico, a lo que el gobierno de Estados Unidos no va a reconocer. Y de hecho Sarmiento es el último en presentarlo. Ya te lo pago, dijeron los yanquis, ¿no? Quédate ahí sentado, ya te lo voy a pagar. Pero bueno, esa es una gran contradicción. Otra contradicción, yo digo, hablando de la Patagonia, va a ser un férreo crítico, ya después de dejar la presidencia, de la campaña del desierto. Mira. No por la masacre que se va a hacer de los pueblos originarios, de las poblaciones indígenas, sino más bien por los negociados que va a haber atrás de eso. Sarmiento, yo recién mencionaba que él había estado en Estados Unidos en más de una oportunidad. Él vuelve enamorado de todo lo que ve en Estados Unidos. Vuelve con gorra de béisbol directamente. Prácticamente, sí, prácticamente, porque aparte él visita Estados Unidos en un periodo muy clave de la historia de ese país, que es aproximadamente entre 1815 y mediados de la década de 1840, Estados Unidos vive lo que se conoce como una revolución del mercado, un crecimiento enorme del mercado interno, porque incorpora todos los territorios con la compra de Luisiana, incorpora gran cantidad de territorio, un desarrollo de las industrias, de los pequeños talleres primeros que después se van a convertir en industrias, del ferrocarril, construcción de canales. Bueno, él ve todo eso y dice, bueno, esto hay que hacerlo en Argentina. El modelo educativo, de hecho, Chile lo manda a Estados Unidos justamente a investigar el modelo educativo estadounidense. El reparto de la tierra. Cuando se incorpora todo ese territorio a Estados Unidos, lo que hacen es, repartir la tierra en pequeños lotes justamente para propiciar la colonización, la famosa colonización del oeste. Él dice, acá hay que hacer lo mismo. Acá hay que repartir los lotes, dividir los lotes en pequeñas parcelas, ayudar al pequeño y al mediano propietario, y lo lleva adelante. Hace una especie de experimento que es en Chivilcoy. La reforma agraria de Sarmiento lo titulamos así. Una cosa así. Acá nos van a rajar de la reforma agraria. Pero sí era una crítica, a Roca, que le da a Talíba Roca, a su hermano, la mitad de la sectaría de La Pampa, ¿no? Exactamente. Él criticaba mucho el latifundio. Lo que pasa es que él hace este experimento en Chivilcoy. De hecho, una de sus primeras visitas fuera de Buenos Aires, cuando asume la presidencia, es a Chivilcoy, donde él expone las grandezas de ese modelo, donde promete hacer 100 Chivilcoys en 6 años de gobierno. Era hacer 1, 2, 3 Vietnam, hacer 1, 2, 3 Chivilcoy. Claro. Súmate, David. A ver, vamos a hacer ficción. Que nos perdonen los oyentes, por favor, o por lo menos perdónenme a mí. Esto es mi culpa, ¿sí? El Grito del Sur se presenta a las PASO y gana las elecciones. Listo, gana las PASO, gana las elecciones. Te llaman de un gabinete en las sombras antes de asumir y te dicen, escúchame, no podemos regalarles a Sarmiento, nos lo tenemos que robar, hay que peronizarlo. ¿Con qué 5 cosas que efectivamente sean de Sarmiento podemos comenzar? Varias ya las nombré. A ver, clave, repasémoslas. Último presidente que hace un reclamo a Estados Unidos por el ataque a las Islas Malvinas. Eso es claro, porque después eso quedó totalmente borrado, no se volvió a hablar. Yo recién mencionaba esta cosa de un periodo que se presenta como homogéneo, y si lo quieren lo podemos extender a todo lo que se conoce como la Argentina conservadora, la generación del 80, ¿no? Hasta la ley Sanz Peña, en 1916. Yo hablaba recién de las contradicciones de las discusiones. Había discusiones acerca del modelo, había algunos personajes que planteaban la necesidad de industrializarse, de ver lo que estaba haciendo Estados Unidos, de ver lo que estaban haciendo algunos países europeos. Quizás los que más lo han hecho más fervientemente, incluso desde su lugar en el Congreso, han sido quizás Carlos Pellegrini, pero Sarmiento también lo planteaba, muy tímidamente y en un contexto también en el que esos planteos no tenían lugar. O sea, 1, soberanía de Malvinas, 2, industrialización. Yo lo extendería a soberanía en general. A toda la Patagonia, que en ese momento estaba en discusión.
la industria, las pequeñas industrias, vamos a poner. El reparto de la tierra, eso es algo en lo que él realmente creía, algo que él cuestionaba, que no lo pudo llevar a cabo. De hecho, el modelo agroexportador durante su gobierno no se alteró, digamos, siguió funcionando perfectamente y muchas de las propuestas eran volteadas por el Senado. Así que ahí tenemos tres. La tercera es la cuestión de la tierra. Y sin dudas la cuarta y la quinta, la comunicación, la conectividad del país. El telégrafo. Su gobierno se va a extender el telégrafo, se va a traer el telégrafo y se van a extender las redes de ferrocarril. Con una pequeña particularidad, él va a hacer un intento de, no sé si romper ese esquema de red que conectaba todas las redes hacia Buenos Aires, pero sí va a impulsar otras conexiones, ¿no? Por ejemplo, el ferrocarril Córdoba-Tucumán. Mirá. Y con lo cual ahí plantea algo distinto a lo que venía haciendo. Su carácter de sanjuanino En San Juan, fuimos a San Juan, en San Juan, a los compañeros, línea FAR, no les podés hablar mal de Domingo Fontía Sarmiento. Estás loco. ¿Cómo le vas a criticar? Fue Vaposito San Juan. Acá se te seque la lengua antes de hablar mal de Sarmiento. No solo su carácter sanjuanino, que ahí dicen el clavo con algo, sino también que muchas veces se olvida que Sarmiento, su gran base de apoyo, yo he leído alguna vez de decir de Sarmiento que era un burgués sin burguesía. Un burgués pobre. Porque no tenía una clase que lo apoyara. Digo, la oligarquía estaba en su gran mayoría con Mitre. Sarmiento tenía mucho apoyo, sí, del ejército y de las provincias. Y también, digo, en eso se ve, por ejemplo, y lo conecto con el punto 5. Que es llegamos a 5. Llegamos al 5. Ya está para penalizarlo, ya. Y que es justamente por lo que se lo recuerda. Que es por la educación, por el sistema educativo. Sarmiento, durante su presidencia, antes y también después, porque recordemos que él va a ser después ministro de Educación con con Avellaneda, la ley 1420 se sanciona con Roca, él va a ser un gran impulsor de la educación pública, la educación primaria, y de hecho muchas de las escuelas que se van a inaugurar durante su mandato van a ser en las provincias. En La Rioja, en Tucumán, el Colegio Normal de Rosario. En Tucumán, en La Rioja está el Normal 1, ¿no? El Normal. Bueno, él va a ser un gran defensor de las escuelas normales, de las escuelas Palacio. Incluso acá en la ciudad de Buenos Aires, muchas de las escuelas que parecen efectivamente palacios, ¿no? Con aulas enormes, con grandes espacios verdes, son concebidas por esa visión que tenía Sarmiento de cómo debía ser esa educación. En La Rioja está la Normal 1, que era el Jardín de Infantes, que es de Rosario Vera Peñalosa, y precursor Sarmiento ahí. Sí. Algo también importante en relación a la industrialización, que me olvidé, él inaugura durante su gobierno la primera exposición industrial que se hace acá en la República Argentina. 11 3200 0530 y Somos Radio AM 530. Hay un montón de mensajes, te voy a leer varios y vos mentalmente los vas anotando y respondés de a uno, ¿está bien? Diego de Corrientes, van a hablar del atentado del 23 de agosto del 73 contra el forro de Sarmiento. Aniquiló o intentó aniquilar la cultura guaraní, familias enteras destrozadas. Un asco, me la chupan los otros desarrollos, la lengua guaraní es una belleza, nos dice Diego desde Corrientes. Fernando de Quilmes, hola Yair, Belén, Gabriel, Cumpas, excelente la mesa universitaria, vamos las madres, abrazo Fernando de Quilmes. Javier de Villa María, mira, acá con un tema que me voy a meter. Si Perón nombró un ferrocarril entero Sarmiento es porque lo admiraba. La sociedad rural no lo quería mucho. Sarmiento, gobernador, pionero total del voto femenino, dice Gabriel desde Villa María. Acá en el chat también mucho mensaje. Marita dice, Sarmiento, el que pedía exterminar a los pueblos originarios y a los gauchos, fue un prócer. Además tuvo múltiples armoríos, por no decir violaciones. Fuerte y al medio, Marite, Víctor dice, buena gente desde los champs presente. Creo que falta explicitar el proyecto de Estados Unidos.
saludos. Cholita Urbana dice, acá en General Sarmiento, escuchando, Sarmiento era un fenómeno, Sarmiento son los que flashean europeos y se van a cosechar kiwis y vuelven acá, flasheados que los autos paran cuando cruzan la calle, dice Cholita Urbana. David Pizarro Romero, amigo, compañero, dice, Sarmiento era un fenómeno multicausal, como el triunfo del peronismo el otro día. Un abrazo grande a David, que está ahí del otro lado. También Alberto Maximou, que se suma. Víctor Lagraña, que se suma con un mensaje que no lo voy a decir al aire. No Cholita, que también está muy enojada con Sarmiento. Hay mensajes que vamos a filtrar, viejo. Está bien que no hay defensoría del público, pero vamos a cuidar la radio de las madres. Ahora respondete a alguno de estos mensajes y después nos metemos con Perón y Sarmiento, pero ese para desarrollarlo más. Tenés así al hilo. Lo de pionero del voto femenino. Es muy fuerte. Es como cuando se habla, no sé, de Belgrano, que se dice, bueno, fue el primer feminista, fue el primer ecologista. Forzado, un chabón. Muy forzado. Lo de Paraguay, bueno, Sarmiento asume el gobierno en plena guerra del Paraguay. Su hijo muere combatiendo, ¿no? A eso iba. Él también, otra de las contradicciones es en su vínculo con Paraguay. Esas críticas al pueblo paraguayo, al pueblo guaraní, a ese Paraguay del tirano de López, como él decía. Su hijo efectivamente muere en la guerra del Paraguay, en Curupaití. Es algo que él personalmente lo golpea mucho. Y de hecho él elige Paraguay para ir a morir. Él ya en sus últimos meses, ya enfermo, con la salud mejorada, él elige ir a Asunción del Paraguay. Algo que lo vincula a Rosas, ¿no? ¿Rosas también estuvo en Paraguay o me equivoco? Cuando se exilia, Rosas va a Inglaterra. Él tiene ese vínculo con Paraguay. Incluso viendo sobre Sarmiento, unas fotos que le sacan a ella muerto. Ah, sí, la foto que está muerto. Es una foto armada esa. Sí, encima lo sacan, lo ponen en un escritorio. Sí. Y el embajador argentino en Paraguay le saca la foto. Sí, porque él muere en la cama y lo ponen ahí en la silla y le ponen un libro porque lo que querían reflejar era que estaba escribiendo, murió leyendo, una cosa así. Y otra que me quedé, lo de la sociedad rural, que sí, la sociedad rural lo detestaba. De hecho, todo este proyecto de división de la tierra les parecía un horror. E incluso, yo hace un rato mencionaba su enemistad con Mitre. Desde el diario La Nación, justamente se va constantemente a boicotear muchas de las propuestas de Sarmiento, incluso antes que Sarmiento sea presidente. Hay una anécdota muy cortita que mucho no se sabe, que la cuenta Gálvez en su libro sobre Sarmiento, que es que entre que él gana las elecciones, con fraude, como eran todas las elecciones en esa época, y asume, él una noche pide abrir el cementerio de la Recoleta para ir a visitar a la tumba de su hijo, que todavía está ahí. Y al otro día, el diario La Nación publica una nota que se llama El Rey se divierte, en alusión a la obra de Víctor Hugo, en donde decían que Sarmiento había vuelto tarde, porque se había ido de francachela, porque se había ido de joda. Diario La Nación, en realidad no es La Nación el que conocemos hoy, sino como el precursor de La Nación, un diario que se llamaba La Nación Argentina, que igual respondía a la familia Mitre, al mitrismo. Que respondía a Macri y escribía Johnny. Que era el mismo grupo. Pero digo, a ese punto llegaba no solo la enemistad con Mitre, sino con toda la oligarquía de ese momento. Bueno, y ahora vamos al métier, vamos a Perón y Sarmiento. Perón hace una reivindicación de Sarmiento, ahí lo mencionaban en la forma en que nombra los ferrocarriles. El que va al oeste es el Sarmiento, el que va al sur es el Roca y el que va al norte es el Mitre. La guerra del Paraguay, la guerra contra la barbarie y la conquista del desierto. Pero también Perón intenta incorporarlo dentro de la tradición histórica que un poco reivindica. Refrutame o refrendame esto. No, es así, es tal cual. En realidad, Sarmiento recién empieza a ser discutido en los últimos años. Si bien hay muchas líneas historiográficas que van a discutir a Sarmiento desde distintos lugares a lo largo de todo el siglo XX, nunca fue un personaje que haya, su permanencia en lo que solemos llamar el panteón nacional, panteón de próceres. La realidad es que nunca estuvo discutida. O sea, uno agarra el mapa Argentina y va a encontrar pueblos, calles, ciudades, barrios, estatuas, monumentos. Sin duda sí, Perón elige los nombres de esas figuras, de esos próceres para bautizar
las líneas del ferrocarril, no lo elige a Rosas, no hay ningún ferrocarril que se llama Rosas, San Martín, Urquiza, Mitre, Sarmiento, como bien vos señalabas, Roca hacia el sur, Sarmiento hacia el oeste. De hecho, a Rosas recién lo va a reivindicar, o va a tomar la figura de Rosas en las décadas del 60, del 70, va a haber como un acercamiento incluso del peronismo. El post-peronismo, el post-primer peronismo. Hacia Rosas, pero yo diría que Sarmiento en realidad nunca estuvo demasiado discutido, salvo quizás en los últimos años, más abiertamente, siempre ponen, se criticó mucho en su momento cuando asumió Macri, que los capítulos de Zamba, ¿no? Sí. Justamente el ejemplo que ponían era el de Sarmiento, de cómo lo mostraron a Sarmiento, cómo lo demonizaron a Sarmiento. Pero, digamos, siempre se creó como una especie de halo de medio como sacro alrededor de su figura, sin dudas por el rol que tuvo en relación a la educación, padre del aula, que no la tienen otras figuras. Claro. Que no la tuvo Roca, que no la tuvo Mitre. Y es más, hasta te diría esto desde lo personal, ¿no? A mí por ahí me cuesta mucho más encontrar esas complejidades que todos los personajes históricos la tienen en otros personajes, como por ejemplo en Urquiza, en Mitre, en Avellaneda. Sí, ni hablar de que tenemos acá reivindicamos a Lavalle y a Bernardino Rivadavia, ¿no? Después podemos sentarnos a hablar de quiénes están realmente en el panteón y qué hicieron por nuestro país. Pero bueno, bienvenido el debate sobre Sarmiento. Te sumo una más y después abrimos para no robarte mucho más tiempo, que tiene que ver con su guerra a muerte contra los caudillos populares de este país. Pienso en en Facundo Quiroga, pienso en el Chacho Peñalosa, dos acérrimos enemigos que mueren combatiendo, de hecho, el Chacho a Domingo Faustino Sarmiento. ¿Cómo es esa guerra? Bueno, ese es uno de los puntos de Sarmiento en los cuales no se puede poner claroscuros o matizar, ¿no? Efectivamente, él siempre marca en que lo que a él le afecta mucho o moldea mucho su visión sobre el país, ¿no? Es la invasión que él ve de Quiroga a la provincia de San Juan en 1829. Tanto es así que muchos marcan ese hecho como lo formativo, como algo formativo en su visión, ¿no? En relación justamente a los caudillos populares. De hecho, él va a escribir ese libro tan importante para las letras argentinas, que yo siempre recomiendo que lo lean igual. Lo hace grande, lo hace mítico a Quiroga con ese libro. Pero logra todo lo contrario, desde ya. Si yo tuviera un enemigo, querría que escribiera sobre mí lo que escribió Sarmiento sobre Facundo. No solo a Facundo Quiroga, sino al propio Rosas. Estamos hablando del libro Facundo, Civilización o Barbarie, que él escribe en 1845, que es un libro que, si bien pretende hablar de Facundo Quiroga, se llama Facundo, habla más de Rosas que de Facundo Quiroga. Es una especie de biografía, es una especie de ensayo, es un libro como difícil de catalogar. Y eso sin dudas es el hecho que yo mencionaba de 1829, va a ser algo que lo va a marcar. Vos mencionabas a Chacho Peñalosa. Bueno, también él va a ser no solamente profundo enemigo de Chacho Peñalosa, sino instigador de su muerte. Va a celebrar la muerte del Chacho Peñalosa, una muerte bastante sangrienta, cruel, como lo eran todas, pero digo, la Chacho Peñalosa con bastante saña, ¿no? Sí. Y incluso son figuras, todos los caudillos, ¿no? Que han quedado bastante borradas. Sí, está Felipe Varela. De la historia y de esto que hablamos recién del panteón, ¿no? Es muy difícil encontrar una calle con el nombre de algunos de esos caudillos. Acá, en Buenos Aires está la calle Facundo Quiroga, pero es una calle como apartada, perdida. Y eso también tiene que ver con cómo se fue contando la historia. Que, digo, más allá de... vos recién lo planteabas, digo, en esto de peronismo, antiperonismo. No tan así, porque más allá de las diferencias, digo, había como una especie de proyecto en común, y eso se demuestra también en la historia que se escribió posteriormente, ¿no? Y en cómo se fueron eliminando ciertos personajes o ciertos hechos y resaltando otros, ¿no? Yo también mencionaba recién lo del modelo agroexportador, digo, no, eso no sufrió ningún tipo de modificación. Lo mismo la deuda externa, un modelo que se sostenía bastante con la toma de deuda. La deuda durante el gobierno de Sarmiento aumentó aproximadamente
5 millones de libras a 15 millones de libras, con una salvedad, que si bien se usó para gastos de guerra esa deuda y para cubrir el déficit, porque el modelo agroexportador generaba mucho déficit entre importaciones y exportaciones, por eso se tomaba deuda. No sé si les suena a algo. Ni idea de esa. Mucha de esa deuda sí se gastó en la construcción de escuelas, en ferrocarriles, en telégrafos. Mira, cuando te ahí podían explicar la deuda. Cuando te endeudabas para algo en serio. Che, quiero agradecerle a Rodrigo de Reinal, que es investigador, divulgador de historia, que se vino hasta la radio de las madres. Les quiero recomendar su canal de YouTube, les quiero recomendar Repliegue, que es el medio que también conforma con otros compañeros. Y también, bueno, ahí si quieren contar muy brevemente el laburo que hacen con la olla, una olla popular a cada 2 cuadras, o con los compañeros de Repliegue. Sí, todos los viernes la olla popular acá en Congreso, y aprovecho y paso un chivo. Dale. Que tiene que ver con Sarmiento. Bien. Para quienes estén en la Ciudad de Buenos Aires o en el AMBA, ya sea viviendo o estén este fin de semana por esas casualidades, este sábado se realiza Perón 1818, el segundo encuentro del curso que está haciendo Repliegue, que es Introducción al Movimiento Nacional, y precisamente el segundo encuentro es sobre, se llama El Nacimiento de la Patria, y agarra gran parte del siglo XIX y obviamente incluye también el pensamiento de Sarmiento. ¿Es presencial? ¿Cómo se dice? Cuando sale el pensamiento de Sarmiento, sí, pensamiento sarmientino. Ah, sí, se dice. Sí, así. Es presencial, es gratuito. Perón 1818. Perón 1818 es en el gremio de empleados de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación. ¿Cuándo? Este sábado a las 18. Es el segundo encuentro. Es mensual. O sea que si no pueden venir a este segundo encuentro, anótense igual, porque capaz pueden venir al tercero, que es el mes que viene, y se anotan en repliegueoc. @repliegueoc en el Instagram. @repliegueoc. Te leo solamente estos mensajes para que te los lleves de sombrero. ¿Cómo mierda, habiendo tenido un Belgrano, después aparece un Sarmiento? Quiero una máquina del tiempo para hacer un párense de manos, dicen acá. No. Mi ciudad, Villa María, fue capital federal en 1871, pero Sarmiento lo vetó. Acá dice Facundo Caroga le salva la vida a Domingo Sarmiento y su padre cuando pierden la batalla del Oilar en Mendoza en 1828, y Laprida fue brutalmente asesinado después de esa batalla. Nada con el tilingo de Sarmiento, nos dicen acá. Sarmiento fue el principal cipayo y talingo, renegó de su propio origen y cultura hispánica, y también renegó de los gauchos, de la manada de lobos paraguayos, de esa raza guaranítica de los indios piojosos, e insultó a los bachichas. Elena de Temperley con un mensaje un poquito más largo, y muchos que te llegan también, Rodrigo. Levantaste pasiones en el YouTube. Muchas gracias, che. No, gracias a ustedes. Vamos a una tanda muy cortita y ya seguimos con Y si sale bien, el programa del Grito del Sur en la radio de las madres. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos. Pablo Ovin y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Vuelve Deviniendo Tato, un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal. Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral.
En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente al Credicop Responde 0800-888-4500 Banco Credicop Cop Limitado, Reconquista 484 Cava. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Y si sale bien, un encuentro catártico a mitad de la semana. No sé qué instrumento es, pero para mí esto es una arpa o un laúd o algo para el estilo. Lo que sé es que precede al señor Gabriel Reches, que en esta ocasión ha venido al piso de la Radio de las Madres con una invitada. Sí, primero, es un piano modificado, que es algo que hace Pascal Comelad, que es un loquito. Creo que, perdón, es una digresión. Sí. Como en las dietas, en los regímenes de comida, los permitidos, sí, creo que nos consumimos nuestra cuota de permitido de hablar bien de Sarmiento por 10 años. Sí, ¿no? ya está. Agotamos 5 cosas buenas le sacaste de Sarmiento, sí, Reche. Mejor sí, que te las acuerdes todas después. Bueno, estamos con Nuria Suaya. Hola, Nuria, ¿cómo te va? Hola, gracias por la invitación. No, gracias por aceptarla. A ver, Nuria, ¿cómo presentamos a Nuria? Como la ven, quienes la ven y quienes no la ven pero la escuchan y pueden suponerlo, es una chica de unos 20 y pico. Naciste en el 99, ¿no? Nací en el 99, tal cual. Nací en el 99, que puede pintar una canción mucho mejor que la de Fito Páez. Nací en el siempre 63. Una piña Fito Páez, Reche, no podés sacarte el vicio. Sí. Bajó por el callejón y no sabía escribir, sí. Reche, no puede ser que te financie la contra de Fito Páez las columnas, viejo. Trae un espacio, trae un sponsor del club de hater de Fito Páez y ahí hacemos todos los programas contra Fito. Dale, te lo consigo. Nuria publicó un libro que se llama Ni una jugada por el amor. Sí, ese fue mi primer libro. Un flor de título, que algún día sabremos por qué, me contarás por qué. Coordina un ciclo en conjunto con otros poetas, ¿no? Que se llama Un sapo intuitivo, un ciclo muy dinámico que se hace una vez por mes, ¿no? Se hace los terceros sábados del mes en Atlántica. Atlántica, que es una librería en Caballito, tal cual. Y publicó hace ¿cuánto? ¿Un año y pico? Menos, lo publiqué en junio de este año. Sí. Muy fresquito, muy entonces, poquito. Un material muy fresquito. Un libro que se llama Samar o Samar. Samar. ¿Por qué se llama Samar? Samar significa conversación en la noche en árabe, es algo así como una conversación íntima y es algo así, por ejemplo, lo que tiene Sherezade en Las Mil y Una Noches. Y me interesaba un poco pensar en ese diálogo, en lo que es, bueno, para mí la noche a nivel, suena muy duro decirlo, pero a nivel mundial, es decir, con el avance de la ultraderecha, también, bueno, contemporáneos al genocidio palestino. Me interesaba como establecer un diálogo, como desde acá, desde Buenos Aires, Argentina, con todo eso que viene sucediendo y también como, bueno, cómo duelar eso que pasa en la actualidad. Bueno, pero viste que hay, no sé, hay un tipo que se llama Polti que dice que total hay 33 temas de los que se pueden escribir, no existen más, y los enumera, y tiene razón, pero hay un montón de temáticas, ¿no? En este caso, la oscuridad cruzada con el mundo árabe, la cuestión palestina, ¿por qué? ¿Por qué eso en las palabras y en las cabezas de Nuria? Bueno, en particular me pasó que viajando me hice amiga de un chico israelí y a raíz de eso y como de muchas similitudes en común, me conecté mucho con mi descendencia libanesa, mi abuelo era libanés y a raíz de eso también me conecté mucho con la lucha palestina. Hubo algo como de transitar un poco todo ese momento, esa conexión con mis raíces y con mi familia, que fue muy en el 2023, que justo sucedió, bueno, pasó todo lo del 7 de octubre y todo lo que comenzó a partir de ahí, que digo, viene desde hace muchísimo tiempo, pero digo, todo lo que se endureció de alguna manera en ese momento. Y en particular también me interesaba hacer este entramado como de una historia más personal o de armar como una serie de poemas que abarquen como desde un lugar personal algo político, como poder abarcar un poco capaz que
evitar el poema panfletario, pero también que el poema personal tenga una cuota de algo más universal de alguna manera. En ese sentido, esas primeras personas, ahora vamos a escuchar los poemas de Nuria, esas primeras personas de los poemas, cuando habla un yo poético de mi madre, mi abuelo, efectivamente son la madre y el abuelo de Nuria Azuaya. No, yo armé una ficción, es decir, mi abuelo era libanés. En este libro me interesó armar más la figura como un padre libanés inmigrado a la Argentina, por una cuestión de que me parecía que era una figura como un poco más cercana de alguna manera para acceder desde la poesía que un abuelo. Que desde ese lado me interesaba también como captar a personas que capaz no necesariamente simpatizan de con una poesía con tintes más políticos, pero sí con algo más personal o más familiar. En ese sentido, a mí me hizo acordar un poco a un libro que se llama Imposible Sinaí, no sé si lo ubicás. No lo tengo. Imposible Sinaí es un libro de un escritor español que se llama Max, no sé cómo se pronuncia, Aub, no sé cómo se pronunciará, que es una antología de poetas de la zona de Palestina, Siria, Israel, etcétera, donde están las biografías de los poetas y los textos de los poetas, pero son todos él. Él inventó las biografías, inventó los autores, inventó las voces, y son distintas miradas sobre la guerra que en realidad son las de ese osado. Imposible Sinaí. Es un libro que ya debe tener 60, 70 años. Bueno, ¿qué nos querés compartir? ¿Por qué no empezamos compartiendo un poema? Genial. ¿En qué editorial lo publicaste? Lo publiqué por Editorial Patronus. Patronus. Es el librito. Mirá qué lindo. Divino, sí, la tapa la hizo Alfredo, de la editorial. Para quienes no saben, Editorial Patronus, una editorial que publica muchísimos libros de poesía. Suena medio feo decirlo así, como de poesía joven. Muchos primeros libros, muchos autores jóvenes que después siguen publicando y participando del mundo de la poesía, tienen su primera publicación en una editorial muy cuidada, que es Patronus, que la dirige Javier Roldán. Sí, total, algo muy lindo también, es de las pocas editoriales que ahora, hoy en día, como está también todo el mundo editorial, está publicando, poetas jóvenes. Y muchos también que salimos de sus talleres. Hace poco pasó algo muy lindo con este libro, que lo llegamos yo le escribí todo como en un taller, que es el taller de los lunes, también el taller de Javier Roldán, con varios compañeros, y entre ellos otros 2 más sacaron libros también, los pudimos presentar los 3 juntos, hubo algo ahí a nivel grupal y colectivo, fue muy lindo, sí. Y algunos que nacen de ahí después terminan fundando sus propios proyectos editoriales, sus propios libros de poesía. Bueno, hay un algo, argentino junior de la cultura. Sí, podríamos llamarlo. Podría ser. Bueno, voy a arrancar con este que se llama Harcha. Soy un poema entre 3 lenguas, casi escrito en romance, bajo letras árabes y hebreas, formando un camino andaluz que llora sobre la misma tierra. Soy una mujer entre 2 poemas, testigo de una antigua tregua. Soy un llamado a la tierra prometida, a los amigos del otro lado, a la ciudad de la paz, Shalom mi Salam. Soy un estado único, brillando por su ausencia, la última perla de la Moaxaja, que antes de cerrar el collar, abandona la horcada, y al amante le canta la traducción literal de su nombre, final o salida. ¿Nos querés leer uno más? Sí. Porque se va a verificar algo que te voy a querer preguntar. Este se llama Poema para Ido. Tuve un amigo que perdió la cabeza. En mi idioma su nombre significa loco o persona fuera de sí, que se halla lejos, que está a falta de juicio. Tuve un amigo que perdió el juicio por una guerra y se hizo francotirador, disfrazado de verde como los tanques Merkava. La misma mano que años atrás yo agarraba segura, abrazada a su pecho, por un disparo se aferró al gatillo. Tuve un amigo que perdió el gatillo, baleando una mujer que llevaba mi nombre. Del otro lado del mundo, un cuerpo homónimo al mío, rodeado de otros gritando Nur, chorreante rojo en el piso, lo convirtió en enemigo. Tuve un amigo que se perdió en su lengua y tradujo como fuego al hebreo mi nombre árabe, que significa luz. Fuertísimo. Pienso inmediatamente en esas familias disgregadas por este conflicto tan cruento y duro todo el tiempo, porque
nada, pienso en los jóvenes, eso que se enlistan también en el ejército israelí, que los vuelven personas, parece recontra, remil crueles, en pos de defender esa causa que... Sí, es un Estado también que los educa de esa manera, es decir, hay todo un sistema y es muy difícil también, en general, en el diálogo con personas criadas en ese sistema, bueno, como poder como correrlas de ese lugar, digo, tampoco porque uno vaya a tener las capacidades para eso. No. Y eso también, esto te inspiró, esta persona, este amigo israelí que conociste, o sea, te pudo ahí contar más o menos, no sé, el tránsito de su juventud para este poema, no sé. Sí, hubo mucho que me compartió, sí, digamos, como de su experiencia en el ejército, etcétera. Sí, para mí después fue muy fuerte un poco como ver, hubo algo que pasó con Netanyahu, que fue esta cosa de, al principio tenía, o sea, él, todo lo que pasa después del 7 de octubre, y todo el avance tiene mucho que ver con un apoyo que le estaba perdiendo también. Entonces, para mí fue muy fuerte, por ejemplo, eso, verlo a este amigo como... en un principio muy descontento con el gobierno, muy descontento con la situación, etcétera, y de repente entrar en un nacionalismo total, como algo de muy perdido en eso, en ese relato de alguna manera. ¿Leyó tu libro? No leyó mi libro, no, lentamente fue difícil sostener el contacto. Fue a partir de una distancia. Sí. Escúchame, te voy a señalar una cosa que no es una crítica, es una curiosidad para mí, de la que quiero que hablemos un minuto. Tus poemas, los poemas que lee Nuria, tienen momentos muy intimistas, ¿sí? Y muy reflexivos. Y tu lectura es una lectura llena de filo y nervio, como una lectura de mitin político, ¿no? Como muy encendida, que por momentos van de la mano y por momentos se produce un contraste. ¿Es algo que te surge naturalmente, que siempre lees así, sea de este libro de otro, o de otro libro, de tu anterior libro, o hay algo de esta temática sobre la que se monta esta voz como más eléctrica a la hora de leer? Yo creo que leo siempre así, me sale así, pero también me interesa esa tensión, me gusta. La ubicás, existe una tensión. Existe y me lo han dicho también. Me ha pasado también que capaz voy a una lectura y voy así, tranquila, y después, la otra vez me pasó que una chica me agarró y me dijo, no pensé que ibas a leer esas cosas, como que pensó que iba a leer, no sé. Claro, lo que pasa, no, pero lo que es claro, más declamativo ya desde la escritura. Lo que pasa es que es interesante esa tensión que se produce, porque el poema dice una cosa, la voz dice otra, y el poema leído por tu voz dice una tercera, dice una cosa, la otra y una tercera. ¿Querés compartir? Tenemos tiempo para que comparta un poema. Sí, uno más tenemos. Bueno, elegite uno más. Bien. Voy a ir con este, que antes tiene un epígrafe de una entrevista que le hacen a Najuan Darwish, un poeta palestino increíble, que dice: cuando dijiste que el poeta es una especie de historiador, es así, me preocupa la historia. Pensás que escribís sobre el pasado, pero en realidad estás escribiendo sobre el futuro. El poema se llama Wadi al-Asal. Por el río seco de las granjas de Sheba, ayer corría el agua. Los pájaros bailaban a sus orillas y mojaban sus cantos en la vaguada. Imaginá esa tierra ocupada, ya no por tanques israelíes, sino por un río de miel que bañara en su dulce a todas las bocas drusas y las regara de nuevo con frutos de la cosecha. Ahora ese suelo es infértil, el vacío del río se escucha, sus ecos en la noche lloran rezando por una tormenta. Algún día va a despertarse la lluvia. En tiempos de guerra y sequía, un poeta oficia de historiador. Recuerda que antes de los misiles había pájaros pintando el cielo. Bien. Quiero decir gracias por esta lectura. Hay veces que nosotros necesitamos seguir hablando de determinados temas, pero nos cuesta salir de los eslogans. ¿Sí? Nos cuesta salir de pensamientos que son genuinos, que están bien pensados, pero que en algún momento dejan de irradiar. Ya uno baja el volumen porque no tiene manera de conectarse con eso que está sucediendo utilizando las mismas palabras, ¿no? Y lo que hiciste, por ejemplo, con este último poema, lo que hace Nuria,
es darle una materialidad, la posibilidad de visualizar de una manera no necesariamente real, pero digamos, de una manera construida desde el lenguaje, cómo debe ser, cómo puede ser, cómo es vivir ahí, cómo es proyectar ahí, cómo es la textura, la temperatura, lo que se huele en un lugar en este momento tan atacado y tan avasallado. Y te sumo algo más, con una referencia geográfica muy clara, que son las granjas de Sheba, que es el cruce israelí-libanés, porque Israel no solamente ocupa los Altos del Golán, los territorios palestinos, sino que también ocupa territorio libanés, que obviamente está en reclamación. Además ocupó, hacía mención al Sinai, ocupó la península del Sinai, un lugar estratégico para Egipto, pero me gustaba ese cruce y me quedo también en el tema de las traducciones, ¿no? El Wadi, el río, Nur como la luz, la traducción del primer nombre que no me acuerdo que traías, pero bueno, esa mezcla también con el árabe como una identidad colectiva del Medio Oriente y como una identidad que los diferencia a los palestinos de los israelíes también. Bueno, sí, tal cual. Hay digo, además de lo que el libro postula, hay un enorme trabajo con el lenguaje que haces. ¿Qué hacemos los que queremos ese libro? ¿Qué hace alguien que escuchó leer a Nuria y tiene ganas de conseguir el libro? ¿Dónde lo encuentra? Acá mira, están diciendo, me enamoré de Nuria, qué potencia de mujer, por favor. Aguante Palestina, carajo. Bueno, tomen nota. Lo van a buscar a la editorial Patronus, a Patronus Ediciones, o también está en librerías, está en, si me acuerdo a ver si lo canto, Librería Norte, en Atlántica Libros, en Otras Orillas, en Mandolina. Bueno, y Patronus más, que debe tener una página, que tiene una página web y se consigue ahí también. Repetí porfa el nombre del libro así. Samar, acá bueno, muchos mensajes te llegan, qué potencia la del poema, muchas imágenes, muchos sentimientos, que de otra manera sería extenso explicar. La guerra es un monstruo grande y pisa fuerte. Sergio, Víctor, Marité, Lorenzo, Diego, David, bueno, mucha gente que está del otro lado mandando mensajes. A full, aguante. Muchas gracias Gabriel Reches, muchas gracias también Nuria, así que la buscan, Nuria Suaya Samar. Nosotros vamos a escuchar un temita musical y ya volvemos. Yo sé que ustedes quieren falopita de redes y es de la que trae Belén del Huerto.
Y si sale bien, actualidad, arte y alguna que otra reflexión. Del 23:34 estás caminando por Montserrat, acá de la noche. ¿Querés de la buena? Bueno, acá vendemos. Acá viene Belén del Huerto con su falopita de redes. ¿Querés de la buena y expert no te atiende el teléfono? Fred Machado cayó en cana, ¿sí? Fred, ¿estás ahí? Bueno, Fred, estoy yendo. Está Belén del Huerto con su falopita de redes. Salgo al balcón y todo rosa, son multitudes de la IA. Ahí está. Bueno, les traigo algo de la buena, algo de high level, un poco grotesco a la vez, pero porque la falopilla es así. Pero bueno, para que opinemos, un poco para descontracturar todo lo que estuvimos hablando hoy. La verdad, chicos, quedó recargada entre Sarmiento. Sacame a Sarmiento, el paro universitario, Palestina. Bueno, pero hay gente, por ejemplo, que está como en otro mundo. Sí. Y yo les vengo a traer ese mundo, porque eso es lo que hago yo, conectar mundos, mundos imposibles. Es una medium. Soy una medium, soy casi la medium del... Es Karina. De Karina. Estoy casi recibiéndome de tarotista, quizás pueda ser jefe de gabinete en algún momento. Obviamente. Bueno, les traigo a... ¿Conocen ustedes a Pampita Ardoin? Por supuesto, la mujer definitiva... la mujer definitiva es Celeste Cid, pero la expresión de la argentinidad en su belleza hegemónica es Carolina Ardoin. Totalmente. Bueno, Carolina Ardoin tiene 47 años, y es una modelo. Sí, ¿quién pudiera tener 47 años estar como Pampita? 47, hasta los 90, Pampita. Claro, bueno. La verdad, dejaste de buen gusto ¿dónde? Vos trajiste temas Bueno, sensibles. Entonces, Pampita, ella hace publicidad en sus redes. Muchos de las artistas y modelos ya no hacen pasarela, ¿no? Ahora directamente con una historia. La verdad que te pagás casi un departamento por acá nomás. ¿Y cuándo empezamos a vender historia del Grito del Sur? Y Belén? pasa que necesitamos la cantidad de seguidores que tiene Pampita. Bueno. Pero bueno, la cuestión es que Pampita dijo, bueno, voy a promocionar algo porque necesito comprarme un nuevo departamento, o comprar un departamento a la hija que tengo con el marido de Pampita, que no debe tener un mango partido a la mitad. Entonces, no tiene laburo, pobre. No tiene laburo, tiene que pagar las cosas, capaz que le tiene que pagar el alquiler a ese hombre. Entonces... Sí. Dijo, voy a hacer una publicidad pero para otros estatus. No te estoy vendiendo cremas, no te voy a vender nada que puedan pagar tipo las mujeres piojosas. Las mujeres de a pie, claro, que quizás la siguen por algo aspiracional. Dice, yo voy a ir por otro level, yo quiero influir a otro nivel. Entonces, saco una publicidad en redes que los invito a ver. A ver. Mis días son una locura. Trabajo, reuniones, familia, todo a la vez. Por eso elijo optimizar mi tiempo al máximo. Mónaco opera con el Augusta A109, el único helicóptero bimotor habilitado para vuelos ejecutivos en Argentina. Seguro, rápido y confiable. Puedo atravesar la ciudad sin tráfico y sin estrés. Para quien no lo está viendo, es un helicóptero esto. Está volando un helicóptero. Está yendo al chino en helicóptero. Sí. Así como yo, elegí tu destino y volá con Mónaco. Excelente, volá con Mónaco. Para vos que estás esperando el 98 a Quilmes, ¿sí? Mientras escuchás la radio, Pampita te recomienda que alquiles un helicóptero, obviamente. ¿Qué haces ahí como un boludo? Que vueles con Mónaco. No, es un delirio total. Primero, es como, mis días son muy estresantes, me imagino. Tapada de laburo. Tapada de laburo. ¿Tenés que ir a un lugar del centro? Sí. Voy en helicóptero. Obvio. Pero dame, por favor, la terraza de tu edificio. Sí.
Mirá, negra, acá vivimos, son todos PH, no sé dónde vas a bajar. No, y es increíble cómo, también comienza a alejarse un poco los influencers de la realidad. No tenés a veces tanta plata que ya ni siquiera estás conectado con la audiencia que te admira. Está muy bueno porque quiero leerle algunos de los comentarios que tiene este post. Por favor, que sean hate. Si pasan 2 del 55 y no me paran y lo tengo que esperar a Mónaco, dice. Te amo, Pampita, optimizando el tiempo en el helicóptero. Reina indiscutida. ¿Alguien sabe si en Lanús Oeste hay algún helipuerto? Y así infinidad de cosas. Bueno, dice en otros, Javier Milei es de este club. Sí, ojo, es que vos decís helicóptero, para mí hay varias cosas. A ver, significante helicóptero. Significante helicóptero, uno, chupete. Chupete helicóptero en este país, te hablan de 20 de diciembre, Vía Bay, 39 muertos, ¿no? Helicóptero en política en este país tiene un rol importante. Que el otro día viajó en helicóptero. ¿El Jabo? El amigo. El Jabo viajó de Olivos al centro de campaña donde dio el discurso en helicóptero. Lo estaba probando. No sé. Helicóptero puede tener también una connotación sexual. No, bueno. Es un montón el helicóptero, ¿no? Es un montón de si imágenes. Yo digo el helicóptero. Sí, Ustedes saben a qué me refiero. Sí. Claramente. Y te digo algo más. Helicóptero. Uno mira esto, Mónaco, lo que promociona Pampita y se cae de risa. La burguesía brasileña, si vos vas a Sao Paulo, o si vos, a Sao Paulo yo no fui, pero me contaron, pero si vos vas a Río de Janeiro, vos ves que el tráfico de helicóptero no tiene nada que ver con acá, que acá ves un helicóptero y le señalás a tu amigo, mira un helicóptero. En Brasil hay un mercado de transporte, digo, la burguesía paulista lo hace, los ricos en Río de Janeiro lo hacen, que tiene que ver, uno, con el pésimo sistema de movilidad de transporte de tierra, y dos, con lo grosero de las fortunas de los ricos en Brasil. Es esta idea de que, bueno, necesito llegar al centro, voy en helicóptero, pero eso no es muy alejado de la realidad. Digo, yo no he conocido a nadie en la vida que se mueva en helicóptero en la ciudad, no, pero eso porque uno no pertenece a esa clase social. No es en la ciudad, esto debe ser de un barrio de Nordelta, por ejemplo, a Puerto Madero. Claro. Eso es lo que tengo debe que ir a trabajar una producción. Vos decís que no hace Pompeya, Barracas. No creo que no. Por ahí hay un helicóptero Bondi, por ahí puede haber algo intermedio, ¿no? Y además digo, otra vez, el nivel de despilfarro de recursos, ¿no? Que implica moverte en helicóptero. Me gustaría saber quién controla ¿Quién te vende las licencias? ¿Quién le vendió la licencia a Mónaco? La NAC. Mónaco, bueno, entremos al Instagram de Mónaco Air Team. ¿Qué ofrece Mónaco? Son charters y exclusivos, transportes exclusivos. ¿Podés preguntar ahí un precio? Reche, ¿vos dónde vas de acá? Si preguntamos Congreso... y muchas veces me voy en bicicleta, hoy me vuelvo en el 60. ¿Hasta dónde? Hasta Puente Saavedra. Puente Saavedra. No sé si te tira, no pero estoy cerca de la Quinta de Olivos, estoy a 20 cuadras de la Quinta de Olivos. Claro. Listo. Hasta por ahí puedo compartir un viaje. Bueno, Mónaco tiene, si vos querés, yates privados. Bien, estoy. Tenés charters, jets privados. Todo para que vos te muevas rápido si tenés muchas cosas que hacer. Che, acá recuerdan otros grandes helicópteros, dicen Menem Jr., helicóptero, exactamente. Ayer los de Nepal escaparon trepados a un helicóptero. Después hago un descargo pro Nepal. Sí, tengo mucha gente que ahí me mandó mensajes. ¿Quién firma esto? El chancho del helicóptero. ¿Vos te acordás que el chancho del helicóptero inauguró una pandemia en este país? Dicen también, mucha referencia. Pampita ni toca el dinero, dicen acá. En Brasil y el resto de América Latina la diferencia de clases amplia. Están los realmente ricos y los sectores pobres. Lo que muestran en las novelas de México, Brasil, lo muestra realmente. Bueno, muchos mensajes. Claro, en 2020 un empresario tiró un cerdo de un helicóptero a forma de reírse. Un hijo de puta. Es el dueño de la marca de etiqueta negra. Mira vos. O sea, los ricos se divierten en el helicóptero
esa es la consigna, y Pampita quiere llegar a esos lugares. Ya está cansada de darle de ser aspiracional para la mujer de clase media alta, y quiere ir a otro target. Ella ya está para influenciar a los ricos que tomen helicópteros Mónaco. Ojo, te digo, es peligrosísimo el helicóptero. No sé si vos estás pensando en volver en tu casa en helicóptero, pero estaba pensando, ¿no? Bien. Carlito Menem Jr., que en paz descanse. Kobe Bryant, señor NBA, se murió con su hija en un helicóptero. Sebastián Piñera, expresidente de Chile, se murió en un accidente de helicóptero. Pero hay un compañero que no murió. Eso, me spoileaste el chiste. El último presidente iraní. ¿Quién fue el único hombre, Gabriel Reches, cuyo helicóptero se cayó? Ardieron todos en llamas y curvando la espalda salió de las cenizas, limpiándose las manchas de la camisa y con la espalda todavía prendida a fuego para decir, sigo vivo. No lo sé. El señor Gioja. El señor Gioja venció a la muerte, viejo. Mirá, se claro. cayó de un helicóptero. Es verdad. La dictadura no pudo con el compañero Estuvo Gioja. bastante tiempo ahí tecleando. Bueno, la peleó. Imagínate caerte un helicóptero. Tampoco es que salís así como no James Bond, el compañero de José Luis Gioja. Sí, sigo vivo. Sigo vivo, ahí es un decir, pero el bueno. El tipo cayó del aeropuerto, se acomodó el pelo y dijo, ¿dónde está el próximo combate con el gorilaje? ¿Dónde está Pampita? ¿Dónde está mi Mónaco? Total. Bueno, ahí Pampita promocionándonos las cosas que no podemos pagar. Muy bien, excelente el segmento de Belén del Huerto, Falopita de redes. Stevie Ray Vaughan, creo que también, dice Sergio. Murió en helicóptero. Murió en helicóptero. Sí. También en Vietnam, Estados Unidos corrió y se fue en helicóptero. Es verdad, histórica esa imagen de los marines abandonando Saigón, si no me equivoco, en helicóptero. ¿Corriste en helicóptero? No, yo casi me muero arriba de un helicóptero. A ver, ¿viajaste en helicóptero? Perdón, ¿por qué no contaste esto? Perdón, un tipo que juega a otro nivel. Dimare, ¿usted viajó alguna vez en helicóptero? No, conoce más la historia del helicóptero que conté yo. Nardone, Belén del Huerto, el único helicóptero que vimos es la historia más de perdedor. Bueno, que no te bajes el precio, viajaste en helicóptero, contala, dale. Viajo en helicóptero con lo que era el vicejefe de gobierno de la Rúa, Olivera, se llamaba de apellido. ¿Topador Olivera era? No. Unos meses antes de que de la Rúa fuera electo presidente, ¿sí? Él quedaba a cargo de la ciudad y estaba vuelto loco por mostrar todo lo que intentaba hacernos creer que hacía, porque se quería quedar al frente de la ciudad antes de que se la cediera a Aníbal Ibarra. Bueno, me subí al helicóptero y él me mostraba todas las cosas que en teoría estaba haciendo. Yo no podía ver nada, porque estaba completamente mareado, no podía respirar. Y en teoría eso iba a durar 1 hora. Yo era un periodista que estaba juntando plata para comprarme el pancho y estacioné el auto justo con el tiempo justo de estacionamiento medido. Eso tardó 1 hora más y cuando volví destrozado, después de hablar con el jefe de gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad me había carreado el auto. No, sí. Es un triste final para tu anécdota. Ya está. Un mal viaje en helicóptero, el famoso mal viaje de Gabriel Reches. Eso me pasa por subirme a un helicóptero con un radical. Sí, eso te pasa por subirte al helicóptero de cualquiera. Por eso, si vas a tomar un helicóptero, tomá helicópteros Mónaco, los que recomienda Pampita. Che, ustedes saben que Pampita es una mina que tiene un primo, ustedes saben que hay un Ardoain. Además de tener un marido que es un tarado, de acá le mandamos nuestra base enérgica repulsa, un tipo que pasará la historia, sí, un ex, perdón. ¿Estás soltera, Pampita, ahora? Ese es el dato que me faltó. No, está de novia con un polista. Siempre con tipo de siempre guita. Está de novia. Y sí, pero Papito, un conductor de la radio madre. Mirá Celeste, mirá la diferencia. Celeste Cigarro, a un judío, narigón, simpático, medio pelo. Bueno, pero ya era director de cine. Ahí. Bueno, ¿verdad? Ahí te diré. Y Pampita siempre, un concheto, un libertario, un polista. Nunca un cocinero. No es que ella dice, ahora voy, ¿qué puedo hacer? Bueno, voy a publicitar helicópteros. Sí. Hay una firma que decidió ir a buscar a Pampita. Y que cree que Pampita representa la imagen corporativa del viaje en helicóptero. Exacto. Y que a alguien se lo quieren vender, ¿no? Quizás a un proyecto de país con una sociedad medio militarizada, donde no está bueno por distintos motivos, no te alcanza la camioneta blindada.
Exacto. Y es mejor no atravesar la ciudad por abajo. No, mira si ves un pobre. Totalmente. Bueno, Falopita de Reches. Esa sería la síntesis de este segmento. Falopita de redes con Belén del Huerto y con Gabriel Reche, que cuando se trata de Falopita nos anotamos todos. 22:48. Vamos a una breve tanda. Vamos a escuchar un temita musical, porque mirá cómo nos despedimos del segmento de Belén del Huerto, escuchando nada más y nada menos que a los Babas. La no babasónicos en la radio de las madres de Plaza de Mayo y no quiero prometer, pero el programa que viene puede llegar a ser picante y mira que nosotros siempre queremos tensarla. Los martes tenemos nenazas, más arriba que nenazas es difícil estar, pero a nosotros nos gusta tensarla, así que el miércoles que viene avisamos. Si sale bien la vamos a estar tensando, puede ser nuestro último programa. El tema no puedo adelantarte, no puedo adelantarte, pero es polémico. Quiero hacer un breve descargo. Vieron que estuvieron circulando mucho videíto de lo que pasa en Nepal, ¿no? Sí, donde el ministro prendido fuego, el primer ministro yéndose en helicóptero, el ministro de Economía tirado en el río, los pibes pegándole a la gorra. No toda rebelión popular tiene un carácter revolucionario, ¿sí? Golpear a la gorra, si bien es lindo, no siempre tiene un objetivo político trascendente, transformador. De hecho, recuerden las guarimbas en Venezuela, recuerden el levantamiento de los médicos en Bolivia, recuerden las primaveras árabes. En un momento en este país hubo quienes defendían las revoluciones de colores que eran las primaveras árabes, en donde en Twitter decía, che chico, no puedo ejercer mi libertad sexoafectiva en mi país de origen, y al final se sacaba la capucha y estaban los hermanos musulmanes, que fue lo que pasó en Libia, que fue lo que con Gaddafi, que fue lo que pasó con Hosni Mubarak en Egipto. Entonces ayer me puse a ver, che, mirá qué divertido, los videos de Nepal, subamos el video del ministro de Finanzas nadando en el riachuelo. Hojaldre con lo que te hace creer la prensa de Occidente. ¿Qué pasó en Nepal? Bueno, en Nepal gobernaba nada más y nada menos que el partido marxista-leninista de Nepal. Para arrancar, digo, si está uno y enfrente está el partido marxista-leninista, capaz que escucho más al marxista-leninista, que además venía de ganar una guerra civil contra la monarquía. Yo digo, si está una monarquía y está el partido marxista-leninista, capaz que estoy más de un lado que del otro.
que además venía de reformar la Constitución, el Partido Marxista-Leninista, de hacer grandes obras de fondo en términos de infraestructura y de alinear a Nepal con China. Viste que hace unos días se festejó en China el 80 aniversario de la victoria sobre la invasión japonesa y el tipo había ido a sacarse la foto con Xi Jinping en Nepal, que siempre fue un país satélite de la India. La India, un gobierno conservador. 3 días antes de este quilombo que estamos viendo, el gobierno de Nepal decide aplicar regulaciones sobre las plataformas sociales. Acá nuestro archienemigo. Nosotros vamos a una guerra sagrada contra Elon Musk y los dueños de las plataformas. Son los tipos que controlan tu tiempo libre, que monetizan tus datos, que deciden qué cosa puedes ver y qué cosa no puedes ver, que pasan por arriba de las reglas de cualquier estado y que lo iban a hacer también en Nepal, porque por supuesto una cosa es plantarte siendo Brasil, otra cosa es plantarte siendo China, otra cosa es plantarte siendo Nepal desde el fondo del aula con 2 palitos. Por supuesto que las plataformas no pusieron un representante legal en Nepal como exigían, por supuesto que no adecuaron su estructura financiera a lo que pedía la Corte Suprema de Nepal, ojo de nuevo, no el Ejecutivo, la Corte Suprema, lo mismo que en Brasil. Alexandre de Moraes le pone un freno a Twitter, no se lo pone Luis Ignacio Lula da Silva, si bien también lo promueve. Cuestión que no se encuadran a lo que dice la legislación nepalí, y los compañeros de Nepal le dicen, muchachos, acá mandamos nosotros, esto es un país soberano. Le bajan el acceso a muchas de las plataformas de redes sociales. Y por supuesto que explota un movimiento de jóvenes que tenía otras reivindicaciones, ¿no? Que tiene que ver con la pobreza estructural del país, que tiene que ver con una desigualdad apremiante, que tiene que ver con la crítica al nepotismo. Ahora, no me vengan a justificar en la crítica al nepotismo un levantamiento contra un gobierno alineado con China, porque nepotismo, digo, este es el país de los apellidos, de los 2 lados de la grieta, ¿no? Bullrich, Luro, Pueyrredón de un lado, Perón, Kirchner, Cámpora del otro, ¿no? Este es un país de nepotismo también, de historia de apellidos, ¿sí? Nepal es un país de nepotismo. La historia de nuestros continentes se han construido en torno a historias de familias. Pienso en los Menem y pienso en los Macri. Bueno, acá lo que pasó fue que hay que mirar el trasfondo geopolítico de un Nepal que es bisagra en la frontera entre India y China y que geopolíticamente empieza a alinearse más con China y, oh casualidad, cae en una movida orquestada por grupos conservadores, grupos pro-India y las plataformas de redes sociales. Así que, muchachos, no toda imagen en donde están cagando a patadas a un Gorra y tirando a un ministro o a una zanja es una imagen que va a generar un esquema de mayor igualdad y representación para las masas insurrectas que exigen. No es lo mismo lo que pasa en otros lugares del mundo, así que me parecía bueno traer este ejemplo de Nepal. Si les interesa leer lo que escribimos, está en el Instagram del Grito del Sur, ponen @elgritodelSur, tiene 6.000 likes y como 500 comentarios puteándonos, la mayoría de ellos compañeros que divergen en la mirada de la política internacional con nosotros, pero con quienes el debate es más que bienvenido. @elgritodelSur, ahí te conectás y chusmeás lo que hemos laburado en estos días. Hoy estuvimos haciendo un video tranquilito también. Sí, hoy estuvimos filmando la historia de Norma Arrostito. ¿De quién? De Norma Arrostito. Tranca. Tranca. Pero bueno, estuvimos haciendo la serie de Revolucionarios Argentinos y este medio que no para de crecer, les vengo a traer un chivo, les vengo a traer una propuesta para que nos encontremos todos y todas y todos. Escuchá Nardone, reservate el día porque después no me vengas a decir que no llego. Save the date. Save the date. El 20 de septiembre, ya en unos días, este fin de semana no, el otro, festejamos los 13 años del Grito del Sur. Aplaudan. Y lo festejamos con la banda que más queremos en la vida, que se llaman Los Fama y Guita. Los pueden escuchar o seguirnos en sus redes sociales y escuchar toda su música en el Spotify, hablando de plataformas. Y vamos a estar teniendo un panel de soberanía, porque ese es nuestro métier en esta última época. Vamos a tener poesía, otras banditas, y bueno, vamos a estar proyectando imágenes de Malvinas que nos quedaron en el backup. Hoy estuvimos viendo el lugar con Isra, que está hermoso, es en el Centro Cultural, ahí en Avenida Belgrano 3660. Belgrano 3660, acá nomás, ahí, en Boedo. Barrio Boedo. Y bueno, nos esperamos, es de 18 a 23:30. Si sale after, pero de 18 a 23:30 puedes hacer una buena previa escuchando un panel soberano, escuchando poesía y obviamente pogueando con Los Fama y Guita. Te digo algo más, es un gran lugar para conseguirte un chongo,
es un gran... No quiero vender gato gente por muy liebre. linda, tenemos amigos y Toda amigas gente muy lindas. Linda, toda gente... Y muy formada, muy instruida. Formada, interesada en Va a ir combatir. Jair. Voy a ir yo, Gabriel Reches, Yo puede también. venir dragueado, va a ir la Belu, no prometemos que termine en condiciones el lugar, toca Fama y Guita, ustedes saben. Escuchá. Corchazo, no sé ni para qué quiero más. Corchazo. Corchazo, es este tema. Los Fama y Guita que estuvieron de gira en Brasil y su éxito y su hit más grande es Yankees de mierda. Te lo voy a discutir. Para mí su hit más grande es Yoga y Droga. ¿Tenemos para irnos en el último minuto escuchando Yoga y Droga? ¿Sí? Podemos escuchar... Mira, este es un programa patriota, nacional, popular y revolucionario. Así que qué mejor que escuchar Yoga y Droga con el ritmo de la marcha de San Lorenzo. Mira. Esto es familita, Así que imagínense en el pogo. Yoga y droga. Bueno, así que nos vemos el 20 de septiembre de 18 a 23 horas si hay after. Nos avisan y vienen a Avenida Belgrano 3660 vestidos lo más lindo que puedan porque seguramente sale algo. Todo gratis, todo gratis. Como Dios manda, 23.59. Nosotros nos estamos yendo. Al mando de la operación técnica y a cargo de gran parte de la musicalización, diría que no toda, está el señor Carlos Di Mare, a cargo de la puesta al aire y de una parte de la musicalización, podemos decirlo. Victoria Nardone, nuestra hada madrina, Ailén Pavón al mando del streaming, muchísimas gracias. Viole Falcon, la princesa de nuestras redes sociales. Muchas gracias, querido compañero Gabriel Reches. Pero gracias a usted. El miércoles que viene se toma un descanso. No, el otro miércoles. El otro miércoles, así que contamos con usted el miércoles que viene. Muchas gracias a mi compañera Belén del Huerto. Nos vemos. Mi nombre es Jair Sibel, nos vemos la semana que viene y el 20 en la jodita del Grito del Sur. Esto es Y si sale bien, el programa que hemos dado en encarar en la radio de las madres. Chao.